Buenas noches. Estimados colegas, les saluda el ingeniero Jesús Taxaguilar, especialista en mantenimiento predictivo, especialmente en lo que es análisis racional con categoría 2. Vamos a dar inicio al curso. En este caso, fundamento del análisis vibracional. Muy bien. Fundamento del análisis vibracional. El análisis vibracional es una técnica predictiva cuyo objetivo es identificar las fallas en maquinaria rotativa, especialmente en etapas incipientes. El análisis racional en realidad es todo un procedimiento de medición de los niveles de vibración que presenta toda máquina. Toda máquina rotativa en realidad presenta vibración debido a su naturaleza dinámica. Por más nueva o por más perfecta que tratemos de fabricar una máquina, siempre va a presentar niveles de vibración. En algunos casos mínimos, pero de todas maneras se presentan los niveles de vibración, los cuales son inherentes a toda máquina dinámica, ¿ok? Ahora, decimos que es una técnica predictiva porque el mantenimiento predictivo pues está basado en una serie de técnicas o tareas predictivas, las cuales se encarga de determinar mediante el uso o la evaluación de diferentes parámetros, ¿no?, cuando una falla está empezando a presentarse en una máquina o un conjunto de máquinas o un componente o activo de la empresa o de la fábrica donde estamos trabajando. Para ello, les voy a explicar un poco lo que es la curva de falla PF. Esta curva, que en realidad es la última etapa en realidad es la última etapa de falla de un componente. ¿Me podrían indicar, me podrían decir si están viendo las imágenes de la curva PF, de falla PF? ¿Eh? Hay un modo para chatear, por favor, si podrían indicarme, o de repente haciendo uso del micrófono, si están viendo las pantallas, la pantalla compartida con el diagrama PF. Hola.
ahora sí. Bueno, ahora sí ven la pantalla PDF, ¿cierto? Muy bien. Bueno, como le decía, la curva de falla PF nos indica la última etapa, ¿no?, de vida que presenta un activo, ¿ok? En el cual podemos identificar los siguientes puntos. El punto en el cual el activo falla, que se conoce como el punto F o punto de falla potencial, ¿ok?, es cuando el activo ya no cumple con las funciones para la cual fue adquirido, comprado o fabricado o diseñado. ¿Ok? Entonces es aquí donde el equipo o el activo va a fallar. ¿Ok? Pero antes de que ocurra la falla funcional, se van a presentar una serie de puntos en los cuales nosotros podemos verificar, ¿no?, la presencia de una falla en una etapa particular. Si nosotros nos acercamos más hacia donde está el punto, ¿no?, el punto donde empieza la falla, a ese punto se le conoce como el punto P, ¿no?, denominado falla potencial. Por eso que la curva tiene el nombre de curva de falla PF. P de potencial, F de funcional. Muy bien. El intervalo de falla, PF, para una forma específica de falla, es el tiempo transcurrido desde que la falla potencial es detectada y ocurre la falla funcional. ¿Ok? Pero en ese lapso, desde que se presenta la falla potencial hasta que ocurre la falla funcional, nosotros podemos detectar la etapa en la cual la falla se está presentando. Entonces, cada una de estas etapas en los cuales nosotros podemos descubrir la falla, ¿no?, son los puntos o los estadios que podemos identificar con alguna determinada técnica o tarea predictiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tarea predictiva estaría ubicado cuando ya el componente, por ejemplo, presenta alta temperatura, ¿no? La tarea sería verificar con la mano si ese componente tiene una alta temperatura. Si la temperatura está muy alta, indicaría que la falla está muy avanzada. Ahora, también podríamos escuchar, si es el caso, por ejemplo, de los rodamientos, que cuando ya presentan defectos, estos van a emitir sonidos percibibles por las personas que trabajan a su alrededor. ¿Ok? Pero ustedes pueden visualizar o percatarse de que estos síntomas que presenta la falla son percibidos por el ser humano, pero son los puntos más próximos a la falla funcional. ¿Ok? Solamente es cuestión de días u horas para que la falla funcional se presente. Ahora, podemos detectar la falla, ¿no?, la falla potencial, mucho antes, ¿no? Por ejemplo, en la parte 3, en la parte 2, o incluso una señal de falla en la parte 1, que está muy próximo a la falla potencial donde se inicia propiamente esta falla. Ahora, para detectar las fallas más próximas a la falla potencial, debemos hacer uso de ya instrumentación electrónica, los cuales tienen alta sensibilidad, alta precisión
¿no? Y se dedican solamente a un parámetro, para evaluar un parámetro. Obviamente, viene involucrado lo que es el costo, ¿ok? A medida que nosotros nos vamos acercando más al punto de falla potencial, los costos involucrados para detectar la falla se van a ver incrementados. ¿Qué ganamos? ¿No? La pregunta sería, ¿y qué ganamos nosotros tratando de identificar la falla potencial en sus etapas incipientes? Lo que ganamos es tiempo, señores, tiempo, ¿ok? Porque si yo puedo detectar una falla en etapa incipiente, yo puedo hacer un seguimiento de esa falla en todo el tiempo de proceso y de trabajo de este activo, y cuando ya está próximo a la falla funcional, realizar las actividades necesarias para disminuir las consecuencias de la falla. Cosa diferente sería que si utilizo los sentidos del ser humano, ¿ok? Si utilizo los sentidos del ser humano, debido a que el ser humano no es muy preciso y no es muy sensible, la falla va a estar próximo a ocurrir, ¿ok? Nos gana la falla se convierte en una falla catastrófica, en muchos casos, los cuales involucran costos propios de reparación de máquina, de personal para poder reparar la máquina, y lo que es más importante en una falla es la producción. ¿Okay? Las pérdidas de producción son los costos más altos que se presentan cuando ocurre una falla funcional. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es la curva de falla PF. Es interesante porque esta curvita nos indica o nos ayuda a comprender cuál es el papel que juegan las diferentes técnicas o tareas predictivas. Señores, si hay consultas, si hay algún tipo de comentario, me las hacen saber. Activen sus micrófonos y vamos continuando con el curso y vayan ustedes haciendo preguntas. Muy bien. Ahora, nos vamos a centrar en lo que es el análisis vibracional como tarea predictiva para detectar fallas en etapa incipiente en máquinas rotativas propias de producción. Todo esto tiene procedimiento, toda la evaluación o monitoreo de vibración tiene procedimientos, ¿no? Los procedimientos de monitoreo, análisis y diagnóstico están estipulados en la norma ISO 10816 y sus derivados, según sean los tipos de máquinas a evaluar. Son aproximadamente 7 derivados que tiene la norma ISO 10816, de las cuales la norma ISO 10816-3 es la que a nosotros nos interesa para determinar el estado o condición de la máquina rotativa mediante el análisis de vibración. Muy bien, para ser un experto en análisis de vibraciones debemos comenzar desde el principio. Necesitamos conocer cómo realizar las mediciones, saber qué estamos midiendo, cómo deben verse las señales y finalmente debemos poder interpretar la información gráfica. Eso es cierto. Volverse un experto en análisis vibracional toma su tiempo, no es inmediato, ¿ok? No es inmediato. Primero hay que familiarizarse con los equipos, ¿no? Los equipos hay de varios niveles. Los niveles más básicos son los vibrómetros. Los niveles más avanzados son los analizadores, colectores de vibración. ¿Okay? Entonces hay que familiarizarse en el manejo propio de estos equipos. También hay que conocer la forma de funcionamiento de las máquinas a las cuales vamos a evaluar. Debemos saber su velocidad de trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo, influye carga, ¿no? Las cargas necesariamente no son constantes, son variables. Miren, incluso las temperaturas afectan los niveles de vibración. Alguna vez cuando estuvimos haciendo evaluaciones de vibración en grupos de generación térmica en el norte del país, en el noroeste en realidad, ¿no? En la zona de selva, frontera con Ecuador, la temperatura al mediodía llegaba aproximadamente a los
casi 40 grados centígrados. Estamos hablando de temperatura ambiente. Pero la temperatura dentro de la casa o dentro donde están ubicados los grupos de generación térmica, la temperatura aproximadamente estaría en 43, 44, 45 grados de temperatura al mediodía. Entonces, ustedes saben que el incremento de temperatura produce dilatación en todo cuerpo, especialmente en las máquinas que son de componentes metálicos. ¿Okay? Entonces, ahí efectuamos una rutina de monitoreo de vibración, generalmente a las 7 de la mañana, en la cual la temperatura ambiental está algo de los 27, 28 grados, y en donde están ubicados los motores, en planta, la temperatura más o menos unos 32, 33, 34 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Muy bien. Muchachos, como les digo, los que están participando en la conferencia o en el curso online, por favor, pueden hacer cualquier pregunta, ¿no? Lo que ustedes ven a la derecha es una imagen de un espectro de vibración. Este espectro de vibración está en función a la frecuencia. Entonces se le llama un espectro de frecuencias, o también se le conoce como un espectro FFT. FFT viene de Fast Fourier Transform, la transformada rápida de Fourier, ¿no? ¿Ok? FFT, pero lo vamos a ver más adelante. En su forma más sencilla, ¿no? La vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. ¿Okay? Para que nosotros podamos determinar las características de un movimiento vibratorio, siempre debemos tener un nivel de referencia. Generalmente nuestro nivel de referencia son los ejes cartesianos. ¿Okay? Por lo común, un sistema vibratorio incluye un medio para almacenar energía potencial, resorte o elasticidad, un medio para conservar cinética, masa o inercia, y un medio por el cual la energía se pierde gradualmente, o sea, una característica de amortiguador. Un sistema mecánico, entonces, consta de un sistema elástico, ¿ok? Perdón, sería una característica, ¿verdad? Una característica elástica, una característica de masa o inercia y una característica de amortiguamiento. ¿Okay? Todo cuerpo presenta rigidez, masa y amortiguación. ¿Okay? Entonces, para que nosotros podamos estudiar el comportamiento vibratorio en un sistema mecánico, haremos uso del sistema más básico de vibración, que es un sistema masa-resorte. Un resorte es un tipo de eslabón mecánico, el cual en la mayoría de las aplicaciones se supone que tiene masa y amortiguamiento insignificantes. ¿Okay? Cuando este sistema masa-resorte está en equilibrio, ¿okay? Ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, para que este sistema masa-resorte comience a moverse, o sea, comience a vibrar, necesita que algo o alguien induzca este movimiento. ¿Ok? Entonces, ese algo o alguien, en este caso ese algo, sería una fuerza. ¿Okay? Mientras yo a este sistema masa-resorte no le aplica una fuerza, ya sea de tracción o de compresión, ¿no? Este sistema no va a vibrar. ¿Ok?
Entonces, una primera conclusión. Para que un sistema vibre, necesita aplicársele una fuerza. Muy bien. Pero relacionemos esto con nuestras máquinas, ya que nosotros estamos involucrados con el mantenimiento de las máquinas industriales. Cómo puedo relacionar el comportamiento vibratorio de un sistema masa-resorte con el sistema de una máquina? ¿Okay? Entonces, si una máquina vibra, ¿no? Si una máquina vibra, es porque alguna fuerza la está afectando. ¿Okay? O sea, si una máquina vibra, es porque alguna fuerza lo está afectando. Ahora, esas fuerzas pueden ser de origen interno o de origen externo, ¿no? Entonces vamos a definir cuáles serían las fuerzas de origen interno y cuáles serían las fuerzas de origen externo. Entonces, las fuerzas de origen interno están relacionadas, por ejemplo, con los desbalances, con los desalineamientos, con los rodamientos defectuosos, ¿no? ¿Con qué más? Con eje doblado, ¿no? Las fajas de transmisión, cuando están desgastadas, generan vibración, ¿no? Lo que vemos nosotros como chicoteo, ¿ok? Las bombas, cuando cavitan, generan vibración. Los sistemas, en este caso, cajas reductoras, ¿no? Cuando los engranajes están defectuosos, generan vibración. Incluso los motores eléctricos, ¿no? Algunos modos de falla generan vibración. ¿Ok? Entonces, miren, las máquinas van a vibrar porque existen fuerzas que las generan. En este caso hablamos de desalineamiento, soltura, rodamiento defectuoso, desbalances, etc. Esos son defectos o anormalidades que presenta una máquina, ¿no? En mayor grado o en menor grado, ¿no? La vibración va a estar en función también a la cantidad, ¿no?, de defecto o anormalidad que está presentando la máquina, ¿no? Muy bien, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Lo que trato de indicarles es que las fuerzas internas están relacionadas con los defectos o anormalidades que presentan las máquinas. ¿Ya? Ya les mencioné toda una lista de defectos que presenta una máquina, que hacen que vibre. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuáles son las fuerzas externas que hacen vibrar a una máquina? Sería interesante si los que me están escuchando pudieran participar. Yo solamente les sugiero que activen su micrófono, ¿no?, y puedan indicarme cuáles serían para ustedes esas frecuencias, perdón, esas fuerzas externas que hacen vibrar a una máquina. Imaginemos, ¿no?, si estoy, por ejemplo, en una bomba, ¿no? En una bomba ya sabemos que el desbalance del impulsor, el desalineamiento propio de la bomba, los rodamientos defectuosos, el eje cuando está doblado, ¿no?, van a hacer vibrar a la bomba. Pero esas son fuerzas de origen interno. ¿Okay? La pregunta sería, ¿cuáles son las fuerzas de origen externo que hacen vibrar a una bomba? Entonces, miren, imaginen la bomba en una planta industrial, ¿no? ¿Y qué fuerzas externas lo pueden hacer vibrar? Uno, que son las aleatorias, ¿no? Por ejemplo, un movimiento sísmico. Un movimiento sísmico va a hacer vibrar a la máquina, ¿no? Ya sea de gran amplitud del movimiento sísmico o de baja amplitud, pero a la final lo hace vibrar. Obviamente es que son eventos aleatorios, ¿no? Por eso le decías la de origen aleatorio. Incluso si tenemos una máquina que está a la intemperie, podría vibrar debido a la acción del viento, ¿ok? Pero el origen más común, el origen de fuerzas externas más comunes que afectan a la máquina son sus propias máquinas vecinas.
¿Ok? Si yo tengo una bomba y tengo un grupo de bombas a su alrededor, esas bombas que están a su alrededor o otras máquinas que podrían ser molinos, arandas, ¿no? Chancadoras, ¿no? Van a transmitirle vibración a través de la estructura hacia la máquina que yo estoy evaluando. Entonces, esas fuerzas, o claro, esas fuerzas que se van a presentar son de origen externo a la máquina que yo estoy evaluando. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ya tenemos la respuesta, ¿no? Las fuerzas internas que hacen vibrar una máquina son todos los defectos o anormalidades, ¿ok? Y las fuerzas externas que harán vibrar a una máquina son las de origen aleatorio, como sismos y especialmente la acción del viento, o lo que es más común, ¿ok? Lo que es más común, la inducción de vibración que le generan las máquinas vecinas. ¿Okay? Ha habido casos, muchachos, ha habido casos en los cuales hemos evaluado máquinas que tienen alta vibración y que cuando le hacíamos el análisis vibracional correspondiente, la falla no estaba en la máquina a la cual estamos evaluando, la falla estaba en otra máquina que estaba a 10, 20, 25 metros de separación. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros evaluemos máquinas, siempre tener en cuenta que la vibración puede ser inducida por una máquina vecina, ¿no? Muy bien, continuemos. Muy bien, la vibración pura, la vibración ideal, ¿no? Tiene una representación matemática, ¿no? Esta representación matemática está regulada por lo que son estas fórmulas, ¿no? Y hay unos tipos de movimiento simples, conocidos como los movimientos armónicos simples, ¿no? Como ahí su propio nombre lo dice, ¿no? Y la fórmula propia es I igual a A de amplitud por el seno de omega por T. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es solamente presentarles cómo se representa matemáticamente un movimiento vibratorio ideal, ¿no? Esto es para movimientos vibratorios de forma sinusoidal. ¿Okay? Es lo más puro, lo más ideal que podemos encontrar, porque en realidad en las plantas industriales no se encuentra los niveles, la vibración tan pura o ideal como se presenta acá, ¿no? Pero es un avance. Cuando medimos la vibración de un rodamiento en una máquina, lo que estamos midiendo es la respuesta de la estructura de rodamiento a las fuerzas generales, serían fuerzas generadas dentro de la máquina. Esas fuerzas están relacionadas con todos los elementos rotativos, el eje, las bolas en el rodamiento, los álabes de un ventilador y adicionalmente la vibración proveniente del proceso y máquinas cercanas, ¿no? Justo lo que le decía. Cuando la condición de una máquina, ¿no? Cuando la condición de una máquina se degrada, los niveles y patrones de vibración cambiarán. Los niveles de vibración, por lo general, aumentarán y los patrones cambiarán en un sinfín de formas. Claro, porque cuando una máquina se degrada, o sea, en otras palabras, comienza a presentar defectos, ¿okay? Los niveles de vibración ya no van a ser los mismos y los patrones de vibración tampoco van a ser los mismos a como estaban inicialmente, van a variar. Generalmente se incrementarán, ¿ok? Se incrementarán. Y como dice ahí, los patrones propios de cada falla cambiarán en un sinnúmero de formas. Ahora, vamos a conocer un poquito lo que es vamos a conocer lo que es la onda temporal. ¿Okay?
La onda temporal es la representación de la vibración analógica, ¿ok? Es la primera señal que captan los sensores de vibración. La forma de onda en el tiempo es la señal digitalizada que es utilizada por el recolector para realizar el cálculo de FFT, o sea, de una imagen de la vibración en función a la frecuencia. Es una representación visual o gráfica de la señal trazada en el tiempo. Quisiera saber si están viendo las diapositivas. Me parece que no. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Tenía esa duda, ya me confirmaron que se están viendo las diapositivas. Gracias. Muy bien. Entonces, el análisis de la forma de onda en el tiempo ayuda a comprender mejor la vibración de la máquina. Nos permitirá diagnosticar fallos que no se pueden diagnosticar solamente midiendo el espectro de vibración. Particularmente es importante en el análisis de caja de engranajes y rodamiento. ¿Okay? Cuando veamos más adelante cómo analizar y luego diagnosticar, ¿no? Fallas en equipos particulares, se utilizan diferentes formas de tomar la vibración. Muy bien. La vibración tiene ciertas características. Una de ellas es la amplitud. La amplitud vendría a ser, ¿no? Vendría a ser el desplazamiento que tiene el sistema masa-resorte, desde un punto muerto, donde está en equilibrio, hasta un punto mayor. ¿Ok? Acá yo tengo un módulo para hacer pruebas, la cual lo voy a activar para que ustedes puedan visualizar directamente cómo se mide la vibración, ¿ok? Y cuáles serían los lugares donde debemos poner los niveles de vibración. Voy a activar la otra cámara para que ustedes puedan visualizar cómo se puede medir vibración en equipo rotativo, ¿ya? Y tengan el conocimiento adecuado, ¿ya? Me dan un minuto, voy a activar la otra cámara y voy a activar el módulo.
Quisiera saber si están viendo ustedes el módulo para hacer la práctica. ¿Me podrían indicar? Pueden hacer uso de su micrófono, ¿no? O si no, en el chat. Yo los leo acá. Hola. Hola. Ahora sí. Pero se demora demasiado, ¿no? Y ahora sí. Muy bien, voy a ir al módulo, lo voy a activar, voy a medir la vibración y le voy a enseñar cómo se mide vibración, cuáles van a ser los puntos de medición, ¿ok? Vamos a enseñar lo que es el acelerómetro para que ustedes puedan comprender cómo se mide vibración y cuáles son los procedimientos adecuados, ¿ya? Entonces, vamos a activar el motor. A ver, tenemos
el motor, que sería el elemento motriz, el conductor también, y tenemos toda esta zona que corresponde al equipo conducido. Entonces, los puntos de medición son los que vamos a seleccionar como los puntos más próximos a los rodamientos. La norma nos indica que debemos medir vibración siempre desde el elemento motriz hasta el elemento conductivo. ¿Okay? Muy bien. Como ustedes ven, el motor tiene un elemento que emite aire, que es el ventilador de refrigeración propio del motor, y próximo a ello tiene la ubicación de un rodamiento. Al otro lado, en el punto próximo a la cofre, hay otro rodamiento. Luego ya en la zona de carga tenemos una chumacera y tenemos otra chumacera. Entonces la numeración sería punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Aparentemente hay un problema, ustedes no están visualizando en vivo, ¿no? Bueno, al parecer hay un problema, ¿no? Porque no se está visualizando la parte práctica. Muy bien, vamos a tomar vibración. Miren, vamos a tomar vibración. En este caso deben tener mucho cuidado porque el equipo está girando. Debe estar girando. Entonces vamos a colocar el sensor. Este es el sensor. ¿Okay? Este es el equipo de medición de vibraciones. En este caso estoy utilizando un analizador de vibraciones VibraCheck CAB de la marca Ideal. Voy a tomar vibración en el punto
Miren, ¿no? Este sería el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Por ejemplo, voy a tomar vibración en el punto 3, pero en la dirección vertical. Punto 3 vertical, ¿no? Les voy a enseñar a ustedes, miren cómo yo voy a medir la vibración. Vamos a usar, yo ya tengo una ruta ahí, ¿no? Voy a medir vibración en el punto 3 vertical. En este caso, a ver, tenemos otro. Lo que tenga 3 puntos. Lo tiene 3 puntos. A ver, que significa solamente 2 puntos. Bueno, vamos a simular que sea el punto 2 vertical. 2 vertical. Ahí. Vamos. ¿No? Tiene una determinada tiempo para efectuar la lectura y miren ahí aparece la vibración. ¿Okay? Esta vibración que por ahora nos interesa está marcando 7.5 milímetros por segundo, ¿no? Las unidades de vibración pueden ser unidades de velocidad, en este caso milímetros por segundo. Tengo otro parámetro que me permite medir la vibración en micras, en este caso 54 micras. Tengo otro parámetro que me permite medir la vibración en modo aceleración, sería 0,75 gravedades, ¿no? Y otro parámetro que es la envolvente de aceleración, que sería 1.58, especialmente para determinar el estado de rodamiento. Lo grabo, ¿no? Empieza a grabar. ¿Okay? Ahora, también puedo sacar un espejo, miren, directamente puedo sacar un espejo. Acá, me ubico acá. ¿No? Y es un espejo de vibración. ¿Okay? Miren, voy a cambiar la dirección. Estoy en la dirección vertical, lo voy a ubicar en la dirección horizontal. Igual, medir, ¿no? ¿No? Cambia el espejo. Ahora, puedo medir también como el anterior. ¿Okay? Vamos a medir esta bombita, el punto, a ver, todo horizontal, ¿no? Horizontal, enter. Y tiene un tiempo en el cual el equipo hace una lectura, ¿no? Por ejemplo, acá sería horizontal, tiene este valor en la aceleración, en modo de velocidad, desplazamiento y envolvente de aceleración. Se graba. ¿Okay? Y ahora voy a medir, por ejemplo, en la dirección axial. La dirección axial siempre es paralela al eje. Ahí, por ejemplo, siempre con cuidado porque la máquina está girando. Vamos a medir la dirección axial. ¿No? Ahí, por ejemplo, miren cómo varían los valores, ¿no? Acá en la dirección axial incluso es más alta la vibración. ¿Okay? Le damos enter y luego grabamos. ¿Okay? Listo. Entonces, esa es la forma de medir vibración, siempre teniendo en cuenta seguridad, ¿no? Seguridad porque estos equipos están en movimiento. ¿Ya? Evitar utilizar ropa que tenga algún componente que esté colgando, ¿no? Porque imagínense que se enrede ahí en el eje, o en la copia, o incluso en este ventilador. Ahora, yo me he sacado la tapa del ventilador a propósito, porque en realidad eso debe estar con la guardia de protección. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Lugares donde no se pueda colocar el sensor de vibración, no lo midan. No traten de que cumplir con la norma. La norma te dice vertical, horizontal y axial en el punto 1, vertical, horizontal en el punto 2, vertical, horizontal, axial en el punto 3 y vertical, horizontal y axial en el punto 4. Pero, por ejemplo, acá, quizás puedan medir acá la horizontal,
la vertical. La horizontal también, pero el axial está imposible, es imposible medirle. Entonces yo no voy a forzar una medida porque me puedo dañar, puedo cometer un accidente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de monitorear la vibración de la máquina. Vamos a apagar un ratito y vamos a continuar con la parte teórica. ¿Ya? Muy bien. La pregunta sería, bueno, ya hemos visto cómo se mide vibración, ¿ok? La pregunta sería, ¿y cuánta vibración es permisible para una máquina? O sea, ¿no? Nosotros tenemos una bomba o tenemos un compresor, ¿ok? Y está vibrando, pero, pero no sabemos si esa vibración es alta o baja, ¿no? Entonces, para ello, se usan las normas de vibración o estándares. En este caso, el estándar o norma que vamos a utilizar nosotros es la norma ISO 10816-3, ¿no? Existen estándares de vibración que indica qué tan mal está una máquina basado en el valor RMS, ¿ok? El valor RMS es el promedio de vibración que presenta una máquina. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de la norma ISO 10816-3, ¿okay? La que nosotros utilizamos para determinar el estado o condición, ¿no? Para determinar el estado o condición de una máquina rotativa. Quisiera saber si están viendo ustedes la norma ISO para poder hacer un estudio de la misma. ¿Verdad? Me parece que se colgó. Vamos a ver. A ver, ahora sí. Es interesante
poder, saber utilizar esta norma, la norma ISO 10816-3. Si no aplicamos bien, no hacemos bien el uso, no vamos a poder, no vamos a poder determinar el estado de funcionamiento de una máquina. Pero ¿qué no puedo visualizar? No puedo visualizar la norma. Hola. No se puede. Ya. Por fin. ¿Sí pueden ver la norma, no? Bueno, vamos a ver la norma. Esta norma está basado en medición de la vibración en modo velocidad, como ustedes pueden ver, ¿no? En modo velocidad, que está a la derecha. También pueden visualizar ustedes ahí la escala, ya sea la escala en milímetros por segundo, la escala métrica, y en esta a su costado está la escala inglés, ¿okay? La escala de inglés. Muy bien. La norma ISO 10816-3 se basa sobre todo en la potencia de las máquinas, ¿sí? En la potencia de las máquinas. Por ejemplo, las máquinas que son grandes, que están entre los 300 kilowatts y los 50 megawatts, pertenecen al grupo 1. ¿Okay? Las máquinas cuya potencia está entre los 15 kilowatts y los 300 kilowatts pertenecen al grupo 2. ¿Ok? Y el grupo 3 y grupo 4, que ustedes pueden ver en la parte inferior de la imagen, están involucrados todas las bombas cuya potencia es mayor a 15 kilowatts, ¿no? Bombas del tipo radial, axial o de tipo mixto, ¿no? Flujo mixto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo diferenciamos una bomba que pertenece al grupo 3 o al grupo 4? La diferencia está en la ubicación del elemento motriz, en este caso, la ubicación del motor. Si el motor es externo a la bomba, por ejemplo, entre la bomba y el motor existe un acople, entonces pertenecería al grupo 3. Pero si el motor con la bomba forman un solo bloque, pertenecería al grupo 4. ¿Okay? Pertenecería al grupo 4. Muy bien. Ahora, si ustedes ven, bueno, si ustedes ven ahí, por ejemplo, pueden visualizar ustedes que existen colores, ¿no? Colores que relacionan el estado de la máquina. El color, por ejemplo, verde, ¿no? El color verde es la zona en la cual la vibración me estaría indicando que mi máquina es de estado, su estado de funcionamiento es bueno, ¿ok? Si cae en verde, el estado de funcionamiento es bueno.
Si cae en amarillo, el estado de funcionamiento es normal. ¿Okay? Si cae en amarillo, el estado de funcionamiento es normal. Si cae en naranja, el estado de funcionamiento de la máquina es de alerta o en algunos casos tolerable todavía. Pero si cae en rojo, el estado de la máquina sería de peligro, ¿ok? De peligro. A ver, de repente por ahí me dicen, pero no he entendido cómo se utiliza esta norma. A ver, por ejemplo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es la base sobre la cual está montada la máquina, ¿ok? Y acá en la parte inferior dice fundación, que está en inglés, o también llamado la base o el soporte donde está montada la máquina. Bueno, vamos a suponer que sea una bomba que tenga una potencia de 75 kilowatts, ¿ok? Que tenga una potencia de 75 kilowatts con una velocidad de 3.550 RPM y que esté sobre una base rígida, ¿no? Sobre una, por ejemplo, sobre una plancha de metal, la cual está anclada al piso, ¿no? Por espárragos, ¿no? Eso lo hace una base rígida. Cosa diferente que sería, por ejemplo, que nuestra bomba esté montada, ¿no? Esté montada en una base, por ejemplo, que tiene amortiguadores. Al tener amortiguadores, ya el soporte donde está montada el equipo ya pasaría a ser flexible. Y más aún, si estuviese montada sobre resortes, ¿no? Igual sería flexible, ¿no? Incluso hay bombas que se montan sobre una estructura que le llaman patín. Eso yo lo considero, por ejemplo, flexible, no lo considero rígido. Rígido lo considero cuando la máquina, en este caso la bomba, está montada sobre una plancha metálica y esa plancha a su vez está incrustada en una base de concreto, ¿no? A eso, por ejemplo, le damos una base o cimentación rígida o fundación rígida. ¿Ok? Entonces, miren, si me dice que tengo una bomba que gira 3.550, cuya potencia es 75 kilowatts, nosotros primero tenemos que ubicar dónde está ubicada la bomba, en qué grupo. Entonces, vemos que el grupo 1 no podría ser, porque el grupo 1 comprende a todas las máquinas que están entre los 300 kilowatts y los 50 megawatts. Ahora, pero podría estar en el grupo 2, ¿ok? Que ahí sí cumple, ¿no? Porque dice 75 kilowatts. Y acá el grupo 2 está entre los valores de 15 kilowatts y 300. Pero una cosita, estamos hablando de máquinas, pero, pero no incluye la bomba, ¿ok? No incluye la bomba. ¿Algo pasó? ¿Ok? No incluye la bomba. Entonces, solamente en el grupo 3 y grupo 4 estaría ubicada la bomba, ¿cierto? Pero el grupo 3 y grupo... ¿Cómo saber si pertenece al grupo 3 o al grupo 4? Como le decía, ¿no? Si entre la bomba y el motor existe una copla, un acople, entonces estaría ubicada en el grupo 3. Pero si el motor con la bomba forman un solo bloque, que nosotros llamamos electrobomba, estaría en el grupo 4. En este caso, estaría ubicado en el grupo 3, ¿ok? Porque entre el motor y la bomba existe un acople, ¿no? Existe un acople.
Muy bien. Ahora, vamos a suponer de que la bomba tenga la vibración más alta, ¿no? Por ejemplo, sea 12 milímetros por segundo. ¿Ok? Suponiendo que la bomba tenga una vibración la más alta de 12 milímetros por segundo. La pregunta sería, ¿y cuál sería el estado de la bomba? Que la bomba tenga la vibración la más alta, 12 milímetros. La pregunta sería, ¿no? Sería, ¿no? ¿Cuál es el estado que tiene la bomba, ¿no? En este caso, entonces, nos vamos a la derecha, ¿no? En la derecha nosotros vamos a encontrar, ¿no? En la derecha vamos a encontrar lo que son los valores, ¿ok? Utilizamos la que está más próxima, la que está más pegada a la zona de colores, que es ¿no? Que es la escala métrica. Entonces dijimos que la vibración más alta es 12. Y miren, ahí está la escala métrica, el valor más alto es 11. Entonces significa que el 12 está más arribita. ¿Ok? Está más arriba. Ahora, trazamos una línea horizontal paralela a la base. ¿Ok? Nos ubicamos justo en el grupo 3, donde está ubicada la bomba. Ahora, la pregunta es, ¿no? Dice ahí, hay dos columnas. ¿Cuál de las columnas elijo? ¿La que dice rigid, que significa rígido, o la que dice flexible, que corresponde a lo que es la parte de la cimentación o fundación o base de la bomba? Como les comenté, la bomba está montada sobre una plancha metálica, ¿ok? Sobre una plancha metálica y sobre una base de concreto. Entonces, eso indicaría que es rígido, ¿ok? Es rígido. Entonces, elegimos la columna rígido y cruzamos con la columna horizontal que empezaba en 12. Entonces, podemos ver que el cruce justo cae en el color rojo, ¿ok? Color rojo. Eso significa que el estado, ¿no? Que el estado o condición de la bomba es de peligro, ¿ok? Peligro. El nivel de vibración de 12 es alto, ¿no? Por eso que la bomba está en estado de peligro. Muy bien, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nuestro equipo que estamos evaluando está en el estado de peligro? ¿Cuál sería la acción a realizar? ¿Okay? Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es el uso, ¿no? El uso de la norma ISO 10816-3, ¿no? Que solamente me ayuda a determinar la condición o estado de funcionamiento de la máquina que estamos evaluando. ¿Okay? O que estamos evaluando, que estamos monitoreando. Pero todavía falta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿y por qué mi máquina, en este caso la bomba que estoy evaluando, tiene altos niveles de vibración? Entonces, ahí viene la otra etapa, ¿no? De esta técnica de análisis racional, que viene a ver el diagnóstico. ¿Cuál es el defecto o la falla que está originando que mi máquina vibre a 12 milímetros por segundo? ¿No? Viene la etapa de análisis, ¿no? Analizar, ¿no? Y diagnosticar cuál es la falla. ¿Ok? Por ejemplo, los altos niveles de vibración que están afectando esta bomba podrían originarse por un problema de desalineamiento, ¿no? O podrían ser originados por un problema de rodamientos que ya están defectuosos. O también podría ser originado, miren, podría ser originado por problemas propios hidráulicos de la bomba, como por ejemplo la cavitación. La cavitación puede generar altos niveles de vibración. Entonces, ahí viene ya la parte que le corresponde al analista de vibración
junto con su analizador de vibraciones, ¿no? Muy bien. La forma de onda y el espectro. En realidad, una máquina tendría una gran cantidad de fuentes de vibración. Los rodamientos, ventiladores, barra de rotor y resonancias, todas a diferentes frecuencias. El análisis de vibraciones es un arte que consiste en determinar los cambios en patrones y luego relacionar esos cambios con el diseño mecánico de la unidad. ¿Ok? ¿No? Dice, el análisis de vibraciones es un arte que consiste en determinar cambios en los patrones, ¿no? Y luego relacionar esos cambios con el diseño mecánico de la unidad. Claro, porque recuerden cuando dije al inicio, cuando una máquina es nueva, ¿no? Presenta una determinada amplitud de vibración, ¿ok? Y también presenta un patrón específico de vibración. Pero a medida que esa máquina se va deteriorando, los niveles en amplitud de vibración se van a incrementar y los patrones, ¿no? También van a cambiar. Eso nos indica que se está presentando una falla, ¿no? Patrones como por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando, una serie de ondas de vibración, ¿no? Conocido como cascada, ¿no? Esta es una cascada de vibración, ¿no? La forma de onda es muy útil para el análisis, nos permite ver exactamente cómo varía la vibración de una fecha a otra. Si hay impactos, una bola golpeando contra una fisura de la pista externa, de la pista interna de un rodamiento, podría haber un impacto claro en la forma de onda. ¿Ok? ¿No? Acá ustedes pueden ver a este espectro, se le conoce como espectro de cascada, en el cual cada fecha, ¿no? Nos indica un gráfico de vibración. Si ustedes pueden ver, ¿no? Las primeras fechas, o los primeros monitoreos de vibración, las amplitudes a esta frecuencia son bajas, pero a medida que va pasando el tiempo, fíjense cómo se va ampliando, ¿no? Cómo se va ampliando la vibración en esa frecuencia, ¿no? Hasta que llega a un límite en el cual ya se decide hacer alguna actividad para disminuir los niveles de vibración, ¿no? Acá tenemos un espectro. A la izquierda se le conoce el espectro, perdón, es la onda temporal, y a su derecha están los espectros de vibración en función a la frecuencia. ¿Qué es lo que trato de decirles? Miren, esto de acá, que está a la izquierda, es la forma de vibración que nosotros captamos con el analizador. ¿Okay? Cuando el modo de falla es muy simple, es fácil de determinar qué falla está afectando a la máquina. Por ejemplo, este de acá podría ser debido a un problema de balance. ¿Ok? El segundo podría ser debido a un problema de desalineamiento. El tercero podría ser originado por un problema de rodamientos defectuosos. Pero fíjense quinto, el quinto ya es más complejo, ¿no? El quinto, por ejemplo, está presentando diferentes patrones de falla. Entonces, se complica la situación. Entonces, ¿qué es lo que hace el analizador internamente? Transforma esta onda, que es la onda temporal, que está en función al tiempo, lo transforma a como ustedes ven a la derecha, lo que se conoce como el espectro de frecuencias. Entonces, cada pico, ¿no? Ustedes pueden ver acá, cada pico, cada pulso que se visualiza acá en la pantalla del espectro de frecuencia me indica un modo de falla. Por ejemplo, el primero que está pegado a las coordenadas del espectro, el primer pico, es clásico de un problema de balance. ¿Ok? Clásico de un problema de balance. El segundo pico más pequeño podría deberse a un problema de desalineamiento. ¿Ok? Y los que están a mayor frecuencia, estos tres, ¿no? Esos tres podría ser inducido por un problema de rodamiento. ¿Ok? Miren cómo ya se hace mucho más fácil poder identificar los modos de falla cuando la representación de la vibración que estamos capturando en una máquina
¿no? Se presenta en función a la frecuencia. ¿Okay? Y hace más sencillo. Entonces, el analista tiene que tener la capacidad, ¿no? De, con solamente visualizar estas imágenes, cuál es la falla que está afectando a la máquina. Es como un médico, ¿no? Un médico cuando te hace, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Para nosotros, pues, es una serie de curvas, ¿no? Una serie de gráficos, pero para un especialista, en este caso, para un médico cardiólogo, para él es información muy precisa y vital para determinar qué enfermedad te está afectando, ¿no? ¿Okay? Entonces, y es similar, nosotros podemos visualizar, podemos determinar algún modo de falla utilizando estas curvas. ¿Okay? Entonces, esa es la capacidad que adquiere un técnico que quiere especializarse en análisis vibracional. ¿Okay? Utilizando un analizador y viendo los espectros, ya sea en el modo onda temporal o espectro de frecuencias, determina y analiza y sobre todo, ¿no? Da un reporte de la severidad que tienen los niveles de vibración, ¿no? Porque generalmente lo que te pregunta el jefe es ¿cuánto tiempo te va a durar la máquina o cuándo puede fallar? ¿Ok? Que es un poco difícil, ¿no? Uno no puede tener la certeza de cuándo va a fallar la máquina, pero sí puede tener una aproximación, ¿no? Un rango en el cual la máquina puede fallar debido a los altos niveles de vibración que presenta. ¿Ok? Lo que es interesante es de que el especialista en vibraciones pues empieza siempre de la parte más básica y a medida que va pasando el tiempo se va a ir desarrollando. Y lo que es más importante, ¿no? Lo que es más importante para que un especialista en vibraciones desarrolle es la experiencia. Es estar constantemente evaluando máquinas en campo, analizando, diagnosticando y dando sus recomendaciones necesarias, ¿no? Es la falla o la equivocación es inherente al ser humano. Y en este caso, los técnicos en vibraciones no somos perfectos, ¿no? Siempre tenemos en algún momento a cometer un error o una falla de diagnóstico. Pero eso nos sirve como experiencia, como alimento, ¿okay? Porque para la próxima ya no voy a cometer ese error y voy a mejorar. ¿Okay? A veces los jefes compran los equipos y ya a la semana, a los 15 días o al mes te está pidiendo resultados. Y eso no es así. Eso tiene un proceso. ¿Okay? A plena capacitación, pleno estadía en el campo y en la oficina y analizando, en 3 meses podríamos obtener los resultados. ¿Okay? Y eso, ¿no? ¿Ok? Entonces no podemos exigir cuando recién se está iniciando el proyecto, ¿no? Estos proyectos son a mediano y largo plazo. Muy bien. El proceso para crear un espectro es de partir o dividir la forma de onda en sus componentes individuales, determinar la frecuencia y la amplitud de las mismas y luego hacer su gráfico respectivo. Hay 2 partes importantes cuando se toman mediciones. El primero es asegurarse que utiliza el sensor adecuado y el segundo es realizar mediciones de la misma forma y bajo las mismas condiciones. El primer paso es seleccionar el sensor adecuado. Se deberá escoger entre desplazamiento, velocidad o aceleración. Aquí entra en juego la velocidad de la máquina y el tipo de soporte, si es rodamiento o cojinet, ¿no? Ahí en la imagen ustedes pueden ver, pues, ¿no? En el motor, donde se ponen los sensores de vibración, ¿no? Punto 1, punto 2, vertical, mira, pero acá hay un error, ¿ah? En el gráfico hay un error. El punto de medición horizontal y vertical nos indica que debe ser tomado en la tapa del ventilador de refrigeración y eso está mal.
¿ya? Porque la tapa, la vibración en la tapa no es la vibración real que te presenta el motor, ¿ok? Ahora, en este caso, cuando el motor está en sentido horizontal, pero también podemos visualizar cuando está en sentido vertical, ¿no? ¿Ok? Sentido vertical. Debemos también considerar las mediciones rutinarias. Cada vez que una máquina es medida, deberá hacerlo de la misma forma. La máquina deberá operar a la misma velocidad. El sensor deberá estar montado en la misma manera. Lo único que debería cambiar es el patrón de vibraciones. Si es que cambia, ¿no? Si es que cambia. ¿Ah? Esto es interesante. Dice, debemos considerar las mediciones rutinarias. Cada vez que una máquina es medida, deberá hacerlo de la misma forma. O sea, por ejemplo, podemos tener una rutina de medición de una determinada máquina cada 30 días, ¿no? O sea, cada 30 días voy a medir vibración en un compresor, por decir, ¿no? Entonces, si voy a medir vibración en un compresor, debo asegurarme de que la medida que me toca el día de hoy, la velocidad de la máquina sea la misma de hace 30 días. ¿Ok? Incluso la carga debe ser similar a la carga que tuvo el compresor hace 30 días. Y la ubicación del sensor debe ser en el mismo lugar, ¿okay? En el mismo punto. Por eso que debería pintar o de alguna manera identificar ese punto de medición para que la próxima vez se coloque el sensor en el mismo lugar. ¿Ok? Eso me garantiza de que la medición de vibración de mi equipo es confiable, es de alta confiabilidad. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, acá hacemos una descripción de lo que son los acelerómetros. Hay diferentes tipos de acelerómetros, que son los elementos que miden la vibración, recogen la vibración mecánica, ¿ok? Recuerden ustedes que la vibración tiene un comportamiento mecánico y la transforman en una señal eléctrica, la cual a través del cable lo mandan al analizador, el cual transforma mediante un proceso matemático interno en señales digitales. ¿Ok? Entonces viene de la parte mecánica, que es que captura el sensor acelerómetro, y ya en la pantalla que ustedes han visto cuando les mostré, ya es una imagen digital. O sea, ha sido digitalizado esa señal analógica. ¿Ok? Bueno, hay una gran variedad y cantidad de acelerómetros. Se consiguen en el mercado de compañías como Wilkinson, Research, PCB, Endepco, GTC, SKF, Bruegel and Haier, Metrix, Primametrix y muchas otras marcas, ¿no? Ahora, un sensor debe tener una alta sensibilidad, ¿no? Que es la capacidad de captar. A ver, la sensibilidad es la capacidad que tiene un sensor de medir los niveles de voltaje de salida que se tiene en respuesta a niveles de vibración ajustados. ¿Ok? En milivoltios por unidad de ingeniería o gravitatorio. Ahí tienen ustedes las unidades. ¿Ok? Entonces, a mayor sensibilidad de un acelerómetro, mejor y más nítido se ve el espectro de vibración. Pero a mayor sensibilidad, también mayor costo del acelerómetro, ¿no? Los fabricantes de máquinas, de equipos de analizadores venden los analizadores con un sensor acelerómetro cuya sensibilidad es de 100 milivoltios por G. ¿Ok? Ese es el estándar. ¿Okay? Ese es el estándar. Pero si yo quiero evaluar, por ejemplo, una máquina que gira muy lento, ¿no? Muy lento, por ejemplo, a 25 RPM o 22 RPM, que es muy lento,
Entonces debo utilizar un sensor acelerómetro de mayor sensibilidad, como por ejemplo uno de 500 milivoltios por unidad de ingeniería o por gravitatorio. ¿Ok? Entonces, eso me garantiza de que va a poder capturar las señales de muy baja frecuencia y además de muy baja energía. ¿Ok? Y con eso puedo hacer un buen análisis. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, si el sensor es estándar, su sensibilidad es de 100 milivoltios por G. Esto indica que si el nivel de vibración es un G, se producirá 100 milivoltios, o sea, 0,1 voltio, ¿no? De voltaje, ¿no? Hay una relación entre el nivel de vibración, que es un G o un G o un gravitatorio, ¿no? El cual producirá 100 milivoltios de energía, de voltaje. Bueno, hay acelerómetros triaxiales. Ustedes han visto que cuando yo mido vibración, digo vertical, horizontal y luego axial, ¿no? Y ubico el sensor en cada dirección. Pero ya existen sensores triaxiales, con solamente poner un punto, este acelerómetro me mide en los 3 puntos, ¿no? Vertical, horizontal y axial. Vamos a saltar un poquito más porque ya se está acercando la hora de finalizar el curso. Vamos a leer esta parte que nos indica análisis, ¿no? Análisis. El análisis de la vibración abarca pruebas adicionales que normalmente no son efectuadas en rutas normales. Estas pruebas pueden incluir mediciones de fase, pruebas de resonancia, pruebas de impacto, análisis modales y ODS, y otras pruebas especiales. También puede incluir el uso de otras pruebas de monitoreo de condición, tales como análisis de aceite, análisis por partículas de desgaste, pruebas de termografía, análisis de información sobre comportamiento y otros. Ahora, detección de problemas, que es la fase ya en la cual nosotros nos dedicamos a detectar los problemas que se presentan en la máquina rotativa. Esto se presenta un reporte, ¿no? Un reporte de la evaluación que hemos hecho en la máquina respectiva, ¿no? Es la aplicación de los software administradores de datos. Claro, cada fabricante de un analizador crea también el software con el cual va a trabajar, ¿no? Estos software nos sirven para hacer las rutas de monitoreo, ¿no? Nos sirven para configurar los puntos de medición, ya sea vertical, horizontal, axial, ¿ok? Indicar la velocidad de giro o de rotación de la máquina que vamos a evaluar, ¿no? ¿Okay? Todo eso lo hacemos mediante los software administradores de datos, ¿no? Ahora, cuando ya entremos a la fase de análisis, en este caso, el análisis del espectro, ¿no? Es bastante complicado. Siempre debe comprobar si la información es real, fidedigna y precisa. Esto es importante porque a veces uno se confía demasiado, pone el sensor y cuando se va a hacer análisis en la oficina se da cuenta que había colocado mal el sensor, ¿no? Entonces lo que debe hacerse antes de retirarse es evaluar o determinar si la medición ha sido real y precisa, ¿no? Existe la probabilidad de un error en la información, que el sensor puede estar flojo o suelto, ¿no? La máquina puede haberse embalado en plena prueba. Las condiciones operacionales no pueden ser las correctas, entre otras cosas.
¿ok? Las condiciones de operación, ¿no? No son las correctas. ¿Ok? Entonces, todo eso puede ocasionar que al final tu análisis no sea confiable. Bueno, algunos modos de falla que podemos detectar mediante el análisis vibracional. Tenemos el desbalance, ¿no? Que es podríamos decir que es la principal, o mejor no, digamos que es el modo de falla más común que encontramos en todas las plantas principales, el desbalance. ¿Ok? El desbalance. Entonces, el desbalance tiene sus propias características de vibración, ¿ok? Este, la actividad correctiva es balancear el equipo, o el equipo o componente se puede balancear in situ, ¿okay? Para eso existen equipos que balancean en campo, o también sacar el impulsor y llevarlo a un taller en el cual se le puede hacer un balanceo en bancada, ¿ok? Pero lo más recomendable, hasta donde se pueda, es realizar el balanceo in situ, porque cuando uno lo lleva a bancada, ¿no? O sea, saca el equipo, ¿no? Lo desmonta y cuando ya lo retorna, nuevamente lo va a montar, pero ya no va a quedar como cuando estaba inicialmente, ¿no? Van a variar los ajustes, a la hora de hacer el montaje de repente se ha corrido, se ha ladeado o se ha distorsionado la estructura, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, lo que debe hacerse ya es darle un ajuste de balanceo de campo, ¿no? Un ajuste pequeño para que pueda estar ya el equipo operativo. ¿Ok? Bueno, hay diferentes tipos de desbalance. Tenemos el desbalance estático, tenemos el desbalance de par de fuerzas o cupla, ¿ok? Tenemos el desbalance de rotores en voladizo, ¿no? Entonces, todo eso son los modos de desbalance, ¿no? Son 4 en realidad, son 4. Ahora, cada uno de ellos tiene su forma de balanceo, ¿no? El más simple, por ejemplo, es balancear el rotor en un solo plano. Hasta eso se puede hacer incluso, ¿no? De una manera empírica, ¿ok? Pero el balanceo de 2 planos ya es más complicado que utilizar equipo especial. Muy bien, seguimos. Después tenemos ya el nuevo problema que tenemos, es el desalineamiento, ¿no? El desalineamiento. El desalineamiento es es el segundo modo de falla más común presentado en las plantas industriales, ¿no? Bueno, esto se presenta pues debido a que aún tenemos algunos defectos a la hora de alinear, ¿ok? Lo principal es la utilización de equipo muy básico, ¿no? He visto en plantas industriales, en muchas plantas industriales que aún siguen utilizando la regleta o regla de pelo, y los calibradores para poder alinear, ¿no? Y eso ya está desfasado porque la precisión que nos da este instrumento es muy bajo. No estamos hablando de las décimas de milímetro, ¿no? Cuando ya utilizamos relojes comparadores para alinear, ya la precisión es mejor, es mayor, ¿ok? En este caso, si utilizamos relojes comparadores, la precisión llega hasta las centésimas de milímetro, ¿ok? Y si utilizamos equipos láser, ya la precisión es de hasta milésimas de milímetro, es más preciso. ¿Okay? Un equipo láser, un alineador láser es más preciso, ¿no? Y es más rápido. Lo que nos podemos demorar alineando con un reloj comparador, con un equipo láser es hasta la mitad o la tercera parte del tiempo que se demora en alinear con un reloj comparador. Va a depender de la experiencia que tenga el alineador, ¿no? Y de las condiciones que encuentre el equipo para alinear, ¿no? Porque a veces
¿no? A veces ocurren varios factores por el cual uno se demora en alinear. Por ejemplo, este, a veces se rompe el perno, se roba la rosca, ¿no? De la base, ¿no? A veces el perno entra ladeado porque ya el ojo chino ya no permite ingresar el perno en forma vertical. Entonces tenemos que agrandar el ojo chino y eso va a ir demorando, ¿no? ¿Ok? Esos son casos por los cuales, o son causas por las cuales el alineamiento se dilata más, ¿no? Bueno, existen dos tipos de desalineamiento: el desalineamiento paralelo, ¿ok? Que tiene una determinada característica de vibración, ¿ya? En el cual los ejes del elemento motriz, del elemento conducido no coinciden, ¿ok? Están desalineados paralelamente. Luego tenemos el desalineamiento angular, en el cual los ejes, ¿no? La proyección de los ejes forman un ángulo, por eso que se llama angular. La característica vibracional de un problema de desalineamiento angular es que genera alta vibración axial, ¿ok? Alta vibración axial. Si ustedes ven alta vibración axial en un conjunto, por ejemplo, motor bomba, es muy probable que esté desalineado. Bueno, existen varias causas de desalineamiento: mal ensamble, fuerzas externas generadas por tubería, distorsión de bases y soportes flexibles por efecto del torque, ¿no? Expansión de la estructura por efecto térmico, cara de acople que no permite, cara del acople no perpendicular al eje, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que la cara del acople, ¿no? Está ladeado. Entonces, al estar ladeado, obviamente, no va a permitir un buen alineamiento. La pata coja, que es otro problema que se encuentra muy común, ¿no? Que consiste en que la pata coja, en que una de las patas, generalmente del motor, está más corta que las otras tres. Entonces, a la hora de ajustar esa pata coja, ¿no? Va a distorsionar toda la estructura, la carcasa de la bomba o del motor que estamos alineando. Entonces, lo primero que se hace, ¿no? Lo primero que se hace antes de alinear es eliminar la pata coja, ¿ok? Y para eso hay procedimientos de cómo eliminar la pata coja, ¿ok? Por si acaso, ¿no? Para el 25 de febrero estamos empezando el curso alineamiento de ejes con sistema láser y reloj comparador. Y ahí se les va a indicar cómo identificar una pata coja y los métodos para eliminar, ¿ok? Esta pata coja. Una vez eliminada la pata coja, ya uno puede continuar con todos los procedimientos para alinear, ¿no? Con la seguridad de que no se va a distorsionar la estructura cuando ajustemos los pernos. Solturas, ¿no? En las cuales hay problemas, por ejemplo, de soltura de perno, el perno perdió el ajuste y se va soltando, ¿no? Debido a la vibración, ¿no? Entonces, con análisis vibracional podemos determinar solturas de este tipo, que le llamamos solturas estructurales. Pero también existe lo que es la soltura rotativa, generalmente que es el juego o la holgura que presenta ya un rodamiento desgastado, ¿ok? Un rodamiento, debido a su proceso normal de trabajo, se va a ir desgastando y las luces entre los elementos rodantes y las pistas internas y externas va a ir ampliándose. Al final se produce holgura y eso genera vibración. Así como también el desgaste que existe entre la chumacera y la pista externa de rodamiento, ¿no? Ahí también se va a generar soltura. El rodamiento se va a girar, como dicen los mecánicos, se gira en la chumacera. Eso significa que hay juego o hay soltura. Hay que cambiar esa chumacera y hay que cambiar ese rodamiento. ¿Qué más tenemos? Fallas a rodamientos, ¿no? Los rodamientos pues son los componentes más principales en una máquina rotativa, ¿no? El cuidado que debemos tener con el mantenimiento del rodamiento debe ser extremo, ¿no? Debemos lubricarlo adecuadamente,
¿no? En la cantidad adecuada, ni demasiada grasa o demasiado aceite, ni muy poca grasa, ni muy poco aceite, ¿no? En la cantidad exacta, ¿ok? Evitar la contaminación con polvo o elementos que vayan a inducir fallas en los rodamientos, ¿no? Ahora, cuando el rodamiento presenta defectos, tiene ciertas características, ¿ok? Presenta frecuencia de fallas o defectos en la pista externa, en la pista interna, en los elementos rodantes o bolas y en la canastilla. Ahora, la identificación de los modos de falla de cada componente de rodamiento me ayuda para hacer lo que se llama análisis de causa raíz. Porque, por ejemplo, si constantemente mi rodamiento está presentando defectos en la pista interna, podría ser que mis mecánicos están dejando demasiado, o sea, le están dando demasiado ajuste a ese rodamiento. ¿Ok? Ahora, si el desgaste tiene un comportamiento ladeado, un desgaste tirado para un lado, me podría estar indicando que el desgaste se debe a un problema de desalineamiento, ¿no? Ahora, si la cantidad de fallas es alta en la pista externa, podría deberse a un problema de lubricación, ¿no? Que se está contaminando la grasa o el aceite y eso está ocasionando deterioro, ¿no? En la pista externa de rodamiento, ¿no? Entonces, es muy interesante el análisis de las fallas en los rodamientos, ¿no? Para lo cual utilizamos software, ¿no? Para determinar la frecuencia de falla y los defectos. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces, justo terminamos con la diapositiva. La idea, a lo que me están escuchando, ¿no? La idea de esta pequeña charla de vibración es inducirles, ¿no? Inducirles la idea de que existe una técnica predictiva que nos va a ayudar a determinar o identificar modos de falla, ¿no? Que al final, si no lo llegamos a identificar y hacer un seguimiento, va a ocurrir una falla funcional. Y con lo que dije al inicio, en una falla funcional, lo más costoso es, ¿no? Lo más costoso es la pérdida de producción, ¿no? Eso es lo más costoso. Más que la reparación, más que el cambio por una nueva máquina, no. Lo más costoso es la pérdida de producción, ¿no? Por ejemplo, en las minas, ¿no? En las minas la pérdida de producción es altísima. Tengo la información de que, por ejemplo, una falla en una mina en el cual ha dejado de producir, por minuto es de $22,000 la pérdida por minuto por dejar de producir en una mina, pero de tamaño mediano. ¿Ok? En las grandes minas estamos hablando ya de millones de dólares. ¿Ok? Por eso que las minas grandes, tipos Yanacocha, Altamina, Southern, Cerro Verde, por ejemplo, ellos tienen ya todo un área que le llaman confiabilidad, en el cual el mantenimiento predictivo es una herramienta adicional, ¿no? ¿Ok? Bueno, esa era la idea, darle los conocimientos necesarios para que ustedes puedan desarrollarse en lo que es el análisis racional, que es una parte del mantenimiento predictivo, porque predictivo pues involucra también lo que es termografía, ¿no? La termografía, por ejemplo, se utiliza mucho para lo que es evaluación del estado o condición de los sistemas eléctricos, ¿no? De una planta industrial, ¿no? Patio de llaves, transformadores, subestación, bancos de condensadores, los tableros de potencia, los tableros de distribución, los tableros de control, etc. ¿Okay? Ahí la aplicación de termografía es muy, muy buena. También tenemos el análisis de aceite, que es otra
técnica predictiva que nos ayuda a determinar desgaste ya propio de equipos rotativos, ¿no? Que adicionado al análisis racional, nos da una alta confiabilidad de diagnóstico, ¿no? Tenemos el ultrasonido para determinar problemas en fugas de vapor, en lo que es fugas de gas, ¿no? O problemas eléctricos, como el arco eléctrico, que nos ayuda a determinar esos modos de falla. ¿Ok? Entonces, para hacerle recordar, pues, que también tenemos un curso de análisis racional basado en la norma 18432-2 para certificar a los especialistas en análisis racional. ¿Okay? Porque ahora las empresas están pidiendo, y hay mucha demanda de especialistas en mantenimiento predictivo, especialmente en lo que es análisis vibracional, pero calificados, ¿no? Si es posible, certificados. ¿Okay? Entonces, como yo trabajo bajo una norma, ¿no? En este caso la norma ISO 18436-2, sigo los procedimientos que me indica la norma, ¿no? Que son 32 horas de capacitación, ¿okay? 32 horas de capacitación, y la diferencia, ¿no? La diferencia con las otras empresas que también hacen lo mismo y que no inciden en ese problema es la configuración de los analizadores. Acá, aparte de hacer capacitación, también hago servicio. Me han llegado especialistas, entre comillas, ¿no? Certificados con nivel 1, nivel 2, y cuando yo le digo, configúrame este analizador y mídeme la vibración en este módulo que les enseñan a ustedes, ahí está el talón de Aquiles, no saben configurar. Si bien es cierto, no todos los analizadores son iguales, pero las configuraciones básicas sí son similares, ¿no? Y de ahí tienen unos campos adicionales, ¿no? Entonces, yo incido mucho en eso, en lo que es la configuración de las mediciones, ¿ok? Porque todo va a centralizarse en la configuración del equipo. Si configuras mal el analizador, configuras mal los puntos de medición, obviamente tus resultados van a ser erróneos, ¿ok? Entonces, tenemos este curso de análisis racional para el 4 de marzo, ¿no? Les sugiero que puedan participar y comuniquen a sus compañeros para que lleven el curso, ¿no? ¿Ok? Y también estén atentos porque en Facebook, en las redes sociales, estoy sacando otros cursos, ¿no? Como por ejemplo, termografía, ya es presencial. Este curso de análisis vibracional categoría 1 es online, ¿ok? Tengo de alineamiento, que empezamos el 25 de febrero, que también va a ser online, y algunos cursos presenciales, ¿no? Fue un gusto darles esta pequeña charla. Creo que ha habido unos problemas técnicos que voy a solucionar y voy a convocar a una nueva charla. Me está interesante y me está gustando esta forma de expandir, ¿no? Los conocimientos técnicos a todo el personal o todos los colegas que quieren desarrollar. Bueno, les agradezco la participación y espero verlos pronto. Gracias.